En el Valle Mexicano, bajo un cielo que oculta secretos y leyendas, se alzan las enigmáticas pirámides de Teotihuacán. Construidas hace milenios, estas colosales estructuras esconden misterios que desafían nuestra comprensión. ¿Qué fuerzas ocultas guiaron su construcción? ¿Qué oscuros secretos reposan bajo sus piedras milenarias? Cada descubrimiento desentraña un velo de sombras y enigmas que han permanecido sellados por siglos. Adéntrate con nosotros en este enigma eterno y despierta tu curiosidad por lo inexplicable. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde revelaremos los 10 misterios más intrigantes de Teotihuacán. Puesto número 10. El origen. Teotihuacán, una de las civilizaciones más destacadas de Mesoamérica, sigue envuelta en misterio debido a la falta de información detallada sobre su cultura. Ubicada en el altiplano central de México, en los municipios de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, esta antigua metrópoli, conocida como la Ciudad de los Dioses, es el vestigio arqueológico más significativo de la región. En 1987, Teotihuacán fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El origen de Teotihuacán es uno de los grandes misterios de la arqueología mexicana. Aunque se estima que Teotihuacán fue fundada alrededor del 200 a.C., no se sabe con certeza quiénes fueron sus primeros habitantes. La ciudad creció y se desarrolló durante más de 500 años, alcanzando su apogeo entre los siglos I y VII después de Cristo. A diferencia de otras ciudades antiguas, no hay registros históricos definitivos sobre los fundadores de Teotihuacán, ni su identidad étnica o cultural. Los habitantes de la ciudad no dejaron inscripciones claras que expliquen su origen. La cultura teotihuacana alcanzó su esplendor como la ciudad más importante de Mesoamérica durante el período clásico. Teotihuacán, la primera gran ciudad del centro de México, influyó notablemente en ciudades como Cholula, Monte Albán y Palenque, y en países centroamericanos como Guatemala y Honduras. La ciudad, que albergaba entre 75 y 200 mil habitantes en 23 kilómetros cuadrados, se estableció en una región rica en recursos naturales y tierras fértiles, ideal para la agricultura. Algunas teorías sugieren que Teotihuacán pudo haber sido fundada por migrantes provenientes de otras regiones de Mesoamérica, o que la ciudad creció a partir de una serie de conquistas y alianzas entre diferentes grupos. Según el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, los fundadores podrían haber sido sobrevivientes de la erupción del volcán Xitle, quienes construyeron la ciudad para venerar a los dioses y evitar futuras catástrofes. El misterio que rodea el origen de Teotihuacán añade una capa de fascinación a este sitio antiguo y enigmático, haciendo de sus historias y descubrimientos un tema perpetuamente intrigante para estudiosos y visitantes por igual. Puesto número 9. Sistema de escritura. La escritura de Teotihuacán es uno de los grandes enigmas de esta antigua civilización mesoamericana. A diferencia de otras culturas contemporáneas como los mayas, cuya escritura jeroglífica ha sido en gran parte descifrada, la escritura teotihuacana sigue siendo en gran medida un misterio. A diferencia de los mayas y zapotecas, los teotihuacanos no dejaron textos extensos en monumentos o códices. La escritura teotihuacana se encuentra principalmente en murales, cerámicas y artefactos, lo que dificulta la reconstrucción completa de su sistema de escritura. La escritura teotihuacana utiliza glifos pictográficos, que son símbolos que representan ideas, objetos o sonidos. Estos glifos aparecen en contextos rituales y ceremoniales, a menudo asociados con deidades y mitos. Muchos de los símbolos se encuentran en murales coloridos que adornan las paredes de los edificios de Teotihuacán, proporcionando pistas sobre su significado y uso, aunque sin un texto coherente que los una. La presencia de artefactos teotihuacanos en sitios lejanos sugiere que su escritura y símbolos pudieron haber tenido un impacto más allá de su ciudad, aunque la comprensión de estos símbolos sigue siendo limitada. Uno de los pocos ejemplos de inscripciones teotihuacanas es la estela de la Ciudadela, que contiene glifos que aún no han sido completamente descifrados. Recientes excavaciones en túneles y cámaras subterráneas bajo la Pirámide del Sol
han revelado nuevos artefactos con inscripciones que podrían proporcionar más información sobre su sistema de escritura. La interpretación de los símbolos teotihuacanos a menudo se basa en comparaciones con otras culturas y en el contexto arqueológico, lo que lleva a múltiples teorías y debates académicos. Es posible que la escritura teotihuacana haya tenido un propósito principalmente ceremonial y religioso, más que administrativo o narrativo. Esto se refleja en su frecuente aparición en contextos rituales y su conexión con iconografía religiosa. La escritura de Teotihuacán sigue siendo un campo abierto para la investigación y el descubrimiento. Cada nuevo hallazgo arqueológico tiene el potencial de arrojar más luz sobre este misterioso aspecto de una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica. Puesto número 8. Construcción de las pirámides. La construcción de las pirámides de Teotihuacán es un tema fascinante que revela mucho sobre la ingeniería y la organización social de esta antigua civilización. Los teotihuacanos utilizaron una técnica de construcción conocida como talud tablero, que consiste en una base inclinada, talud, y una superficie vertical superior, tablero. Este estilo arquitectónico es característico de Teotihuacán y se observa en muchas de sus estructuras. Las pirámides fueron construidas utilizando un núcleo de tierra y escombros cubierto por capas de adobe y piedra. Este método permitió levantar estructuras masivas sin el uso de tecnología avanzada. Los teotihuacanos emplearon piedra volcánica extraída de canteras cercanas para la construcción de las pirámides. Este material era duradero y abundante en la región. Además de la piedra, usaron adobe para el núcleo interno y estuco para revestir las superficies exteriores. El estuco, hecho de cal y arena, se utilizaba para crear superficies lisas y decorativas. Las principales pirámides de Teotihuacán, como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, fueron construidas entre los siglos I y VII después de Cristo, durante el apogeo de la ciudad en el período clásico de Mesoamérica. La construcción de las pirámides requirió una sociedad altamente organizada con una división del trabajo y un liderazgo centralizado. Se cree que un gran número de trabajadores, posiblemente incluyendo agricultores, artesanos y esclavos, participaron en la construcción. Las pirámides de Teotihuacán no solo son un testimonio del ingenio y la habilidad técnica de sus constructores, sino también un reflejo de la complejidad y riqueza de su civilización. A medida que se realizan más investigaciones y excavaciones, seguimos descubriendo nuevos aspectos de estas asombrosas estructuras y de la gente que las construyó. Puesto número 7. El propósito de las pirámides. El propósito o uso de las pirámides de Teotihuacán es un tema que ha fascinado a los investigadores durante décadas. Aunque no se sabe con certeza la función exacta de cada estructura, se han formulado varias teorías basadas en estudios arqueológicos y comparaciones con otras culturas mesoamericanas. Las pirámides eran probablemente lugares de adoración dedicados a deidades importantes. La Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, por ejemplo, se cree que estaban dedicadas a deidades relacionadas con el cielo y la agricultura. Las evidencias arqueológicas, como altares y restos humanos, sugieren que se llevaban a cabo rituales religiosos y sacrificios en estos sitios. Estos rituales eran esenciales para mantener el orden cósmico y asegurar la prosperidad de la ciudad. Las pirámides también eran observatorios celestiales. Están alineadas con fenómenos astronómicos importantes. Por ejemplo, la Pirámide del Sol está orientada hacia el punto donde el Sol se pone durante el equinoccio. Esta alineación sugiere que las estructuras se utilizaban como observatorios astronómicos para estudiar el cielo y planificar eventos ceremoniales. La construcción de grandes pirámides servía como una demostración del poder y la capacidad organizativa de los líderes teotihuacanos. Estas estructuras monumentales simbolizaban la fuerza y la autoridad de la élite gobernante. Al conectar su poder con lo divino, los líderes reforzaban su legitimidad y autoridad. La construcción y el mantenimiento de estos centros ceremoniales ayudaban a consolidar su control sobre la población. Las pirámides y sus plazas circundantes eran espacios donde la comunidad se reunía para celebrar festividades, realizar ceremonias y participar en actividades colectivas. Esto fomentaba la cohesión social y cultural entre los habitantes de Teotihuacán.
Es posible que estos lugares también se usaran para la educación y la transmisión de conocimientos religiosos y astronómicos a la élite y a los jóvenes aprendices. Algunas teorías sugieren que las áreas alrededor de las pirámides podían haber funcionado como centros de comercio y redistribución de bienes. La presencia de mercados y talleres artesanales cerca de estos sitios apoya esta idea. Las ceremonias religiosas y los festivales podían haber actuado como eventos donde se redistribuían alimentos y otros recursos a la población, fortaleciendo la economía local y las redes de intercambio. Aunque menos común que en otras culturas, algunas pirámides podrían haber tenido un propósito funerario, albergando los restos de figuras importantes. Sin embargo, esta función no es tan prominente en Teotihuacán como en otras civilizaciones mesoamericanas. Las pirámides de Teotihuacán sirvieron múltiples propósitos que abarcan lo religioso, lo social, lo político y lo económico. Su construcción y uso reflejan la complejidad y la sofisticación de la sociedad teotihuacana, así como su profundo conocimiento del mundo natural y espiritual. Puesto número 6. Artefactos enigmáticos. De igual manera que en otras civilizaciones, los artefactos descubiertos en Teotihuacán han dejado perplejos a los arqueólogos y estudiosos durante décadas. Entre una de estas tenemos a las máscaras de piedra, que están hechas de piedra verde, obsidiana y otros materiales. Estas máscaras son notablemente realistas y estilizadas. Aunque se cree que se usaban en rituales religiosos y ofrendas funerales, su exacta función y significado siguen siendo un misterio. Las esferas de pirita han sido encontradas en diversas excavaciones en Teotihuacán. La pirita, también conocida como el oro de los tontos, podría haber tenido un significado simbólico o espiritual. La precisión con la que estas esferas fueron fabricadas sugiere un alto nivel de conocimiento técnico. Los cuchillos de obsidiana están hechos de obsidiana, un vidrio volcánico que permite un filo extremadamente afilado. Utilizados en sacrificios rituales y ceremonias, estos cuchillos también indican un conocimiento avanzado de la tecnología de herramientas de piedra. Las cerámicas de Teotihuacán están exquisitamente decoradas con motivos geométricos, escenas mitológicas y figuras humanas. Estas vasijas no solo eran utilitarias, sino que también tenían un significado ceremonial y posiblemente se usaban en banquetes rituales. Las figuras de Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua, es una figura recurrente en los artefactos de Teotihuacán. Estas figuras sugieren la importancia de la agricultura y la necesidad de lluvia en la vida teotihuacana. La presencia de Tlaloc en numerosos artefactos indica su papel central en la religión teotihuacana. Artefactos hechos de conchas marinas y caracoles han sido hallados en Teotihuacán, a pesar de estar lejos de la costa. Estos artefactos podrían haber sido símbolos de poder y estatus, o utilizados en rituales para invocar agua y fertilidad. Su presencia también indica una red de comercio extensa que llegaba hasta las costas. Los murales de Teotihuacán son coloridos y están llenos de símbolos complejos y escenas de la vida diaria y rituales. Estos murales no solo eran decorativos, sino que también servían para comunicar historias, creencias y eventos importantes. Su interpretación completa aún es objeto de estudio. También se han encontrado figurillas de barro que representan a humanos y animales, a menudo con vestimenta y adornos detallados. Estas figurillas podrían haber tenido funciones rituales, educativas o recreativas. También podrían haber sido juguetes para los niños o representaciones de la vida diaria. Flautas, ocarinas y otros instrumentos musicales han sido encontrados en Teotihuacán. Estos instrumentos se utilizaban en ceremonias y rituales, y su existencia sugiere un componente musical significativo en la cultura teotihuacana. También se han visto adornos elaborados de jade, incluyendo collares y pectorales, que eran llevados por la élite teotihuacana. El jade tenía un valor simbólico y espiritual, y su uso indicaba estatus y poder. Los adornos de jade eran también ofrendas valiosas en rituales religiosos. Estos artefactos enigmáticos no solo nos proporcionan una ventana al mundo de Teotihuacán, sino que también nos desafían a seguir investigando y preguntándonos sobre los misterios aún sin resolver de esta antigua y poderosa civilización. Puesto número 5. La desaparición de Teotihuacán.
La desaparición de Teotihuacán es uno de los mayores enigmas de la historia mesoamericana. Esta poderosa ciudad, que en su apogeo fue una de las más grandes y avanzadas del mundo, eventualmente cayó en el abandono. Teotihuacán alcanzó su máximo esplendor entre los siglos I y VII después de Cristo, con una población que se estima entre 100 y 200,000 habitantes. Fue un centro político, económico, religioso y cultural de gran influencia en Mesoamérica. Alrededor del siglo VIII, Teotihuacán comenzó a declinar y fue finalmente abandonada. Las razones de este declive han sido objeto de numerosas investigaciones y teorías. Algunos arqueólogos sugieren que Teotihuacán pudo haber sufrido conflictos internos, posiblemente debido a tensiones sociales y políticas. La presencia de incendios en edificios importantes, como el complejo de la Ciudadela, sugiere disturbios civiles o revueltas. La economía de Teotihuacán pudo haberse visto afectada por la sobreexplotación de recursos y la pérdida de rutas comerciales clave, debilitando la capacidad de la ciudad para mantener su población y poder. Otra teoría es que la ciudad fue atacada y saqueada por fuerzas externas. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de una invasión extranjera a gran escala, aunque las incursiones menores y las migraciones podrían haber contribuido al declive. Los cambios climáticos, como sequías prolongadas, podrían haber afectado la producción agrícola y, por ende, la capacidad de Teotihuacán para sostener a su gran población. La escasez de alimentos habría generado hambrunas y desplazamientos. Se ha propuesto que la actividad volcánica, como la erupción del volcán Popocatépetl, podría haber causado daños significativos y obligado a la población a abandonar la ciudad. La región de Teotihuacán es sísmicamente activa, y los terremotos podrían haber destruido infraestructuras vitales y provocado la desestabilización de la sociedad. El surgimiento de nuevas potencias regionales, como Tula y Cholula, podría haber desviado el poder y la influencia de Teotihuacán, reduciendo su importancia y atrayendo a su población. Los cambios en las creencias y prácticas religiosas podrían haber llevado a la población a abandonar Teotihuacán en busca de nuevos centros ceremoniales. Las excavaciones han revelado evidencia de destrucción intencional en varios edificios importantes. Esto podría indicar conflictos internos o un colapso violento de la autoridad central. Otros estudios sugieren un abandono gradual, donde la población fue disminuyendo poco a poco debido a los factores mencionados anteriormente. La ciudad permaneció en gran parte oculta hasta que fue redescubierta y excavada por arqueólogos en los siglos XIX y XX. Hoy en día, sigue siendo un sitio de estudio crucial para entender las complejidades de las civilizaciones prehispánicas. A pesar de su desaparición, Teotihuacán dejó un legado duradero. Su influencia cultural, artística y arquitectónica se extendió por toda Mesoamérica, impactando a civilizaciones posteriores como los toltecas y los aztecas. Puesto número 4. La Calzada de los Muertos. La Calzada de los Muertos es una de las estructuras más emblemáticas y misteriosas de Teotihuacán. Su nombre evoca un sentido de misterio y solemnidad, y ha sido objeto de numerosos estudios y teorías. Esta calzada se extiende aproximadamente 4 kilómetros de norte a sur. Originalmente se pensaba que continuaba más allá de su extremo actual, posiblemente hasta la base del Cerro Gordo. La calzada está alineada aproximadamente 15.5 grados al este del norte verdadero. Esta orientación podría tener significados astronómicos o religiosos. El nombre Calzada de los Muertos fue otorgado por los aztecas cuando encontraron la ciudad en ruinas. Creyeron que las estructuras a lo largo de la calzada eran tumbas de reyes y nobles. De ahí el nombre. Pero el nombre que los propios teotihuacanos dieron a la calzada es desconocido, ya que su escritura y lengua no han sido completamente descifradas. La pirámide del Sol se sitúa al este de la calzada, mientras que la pirámide de la Luna al norte. Asimismo, la Ciudadela y el templo de Quetzalcóatl se ubican cerca del extremo sur de la calzada. La Calzada de los Muertos era el eje principal de la ciudad, conectando los principales complejos ceremoniales y administrativos de Teotihuacán. Servía como una avenida para procesiones y rituales religiosos. Además, dividía a la ciudad en diferentes barrios y sectores. Alrededor de la calzada se encontraban edificios residenciales, mercados y talleres artesanales.
Algunos estudiosos sugieren que la calzada simbolizaba un recorrido cósmico o espiritual, representando el camino del sol o el viaje de las almas. Se han descubierto túneles y cámaras subterráneas bajo la calzada y algunas pirámides, que podrían haber sido utilizados para ceremonias religiosas o como tumbas. Excavaciones a lo largo de la calzada han revelado restos humanos y ofrendas, lo que respalda la idea de que se usaba para sacrificios rituales y entierros ceremoniales. Hoy en día, la calzada es una de las principales atracciones turísticas de Teotihuacán, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean explorar la majestuosidad y el misterio de esta antigua avenida. Puesto número 3. El Templo y Palacio de Quetzalcóatl. El Templo y el Palacio de Quetzalcóatl son dos de las estructuras más importantes y enigmáticas de Teotihuacán, reflejando la sofisticación arquitectónica y religiosa de esta antigua civilización. El Templo de Quetzalcóatl se encuentra en el complejo conocido como la Ciudadela, en la parte sur de la Calzada de los Muertos. La pirámide es famosa por sus esculturas y relieves que representan a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Cada nivel de la pirámide está adornado con cabezas de serpiente emplumada y conchas marinas, destacando su diseño ornamentado y simbólico. El Palacio de Quetzalcóatl se encuentra también en el complejo de la Ciudadela, adyacente al templo. Este palacio cuenta con amplios patios, habitaciones y pasillos, decorados con murales y frescos que muestran escenas mitológicas y rituales. La pirámide está construida con piedra y estuco, y originalmente estuvo cubierta con pintura y adornos de colores brillantes. Se estima que el templo de Quetzalcóatl fue construido entre el siglo III y el IV después de Cristo, durante el apogeo de Teotihuacán. El templo servía como un importante centro religioso, donde se llevaban a cabo ceremonias y rituales dedicados a Quetzalcóatl y Tlaloc. Las ofrendas y sacrificios, incluyendo humanos, eran una parte crucial de estas ceremonias. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era una de las deidades más veneradas en Mesoamérica, simbolizando la dualidad del cielo y la tierra, y la conexión entre lo divino y lo terrenal. El palacio probablemente servía como residencia de la élite sacerdotal o gobernante de Teotihuacán, aquellos encargados de llevar a cabo los rituales y ceremonias en el templo cercano. El templo y el palacio de Quetzalcóatl son testimonio de la profunda influencia religiosa en la vida cotidiana y en la organización política de Teotihuacán. Estas estructuras demuestran la avanzada ingeniería y arquitectura de los teotihuacanos, con técnicas constructivas y decorativas que han fascinado a los arqueólogos y estudiosos. Puesto número 2. Pirámide de la Luna. La Pirámide de la Luna es una de las estructuras más emblemáticas y significativas del antiguo sitio de Teotihuacán, ubicada en el altiplano central de México en el extremo norte de la Calzada de los Muertos. La pirámide tiene aproximadamente 43 metros de altura, lo que la convierte en la segunda estructura más alta de Teotihuacán después de la Pirámide del Sol. La pirámide presenta una serie de plataformas superpuestas que culminan en una plataforma superior, donde probablemente se encontraba un templo o santuario. La Pirámide de la Luna fue construida en varias fases a lo largo de varios siglos, comenzando alrededor del 200 después de Cristo. Las fases sucesivas ampliaron y modificaron la estructura original. La construcción de la pirámide empleó piedra, adobe y estuco. Originalmente, la pirámide estaba cubierta con una capa de estuco pintada en colores brillantes. La Pirámide de la Luna servía como un importante centro ceremonial y religioso. Las ceremonias realizadas aquí incluían rituales en honor a diversas deidades, así como sacrificios humanos y ofrendas. La pirámide está asociada con la diosa de la luna y la fertilidad. También se cree que está alineada con el Cerro Gordo, una montaña cercana que tenía un significado sagrado para los teotihuacanos. Se han descubierto varias tumbas y ofrendas en la pirámide, incluyendo restos humanos, animales sacrificados, cerámica, herramientas y otros objetos rituales. Estos hallazgos proporcionan información valiosa sobre las prácticas religiosas y sociales de Teotihuacán. Los arqueólogos han encontrado murales y artefactos dentro y alrededor de la pirámide que revelan detalles sobre la vida cotidiana, la cosmología
y la estructura social de los teotihuacanos. La pirámide de la Luna, junto con la pirámide del Sol, formaba el corazón ceremonial de Teotihuacán y demostraba el poder y la sofisticación de esta antigua civilización. Puesto número 1. La pirámide del Sol. La pirámide del Sol es una de las estructuras más grandes y emblemáticas de Teotihuacán, y es una de las pirámides más grandes del mundo. Está situada en la Calzada de los Muertos, aproximadamente a la mitad del camino entre la pirámide de la Luna y la Ciudadela, en el corazón de Teotihuacán. Con una altura de aproximadamente 65 metros, es la estructura más alta de Teotihuacán. La base de la pirámide mide alrededor de 225 metros por lado, lo que la convierte en una de las pirámides más grandes en términos de área de base. La construcción de la pirámide del Sol comenzó alrededor del año 100 después de Cristo y se completó en varias fases a lo largo de varios siglos. La pirámide fue construida con adobe cubierto de piedra y estuco. Originalmente, estaba pintada y decorada con colores brillantes. La pirámide del Sol era un importante centro ceremonial y religioso. Las ceremonias y rituales realizados aquí eran probablemente en honor a deidades solares y otros aspectos de su cosmología. En la cima de la pirámide había un templo, del cual no quedan restos visibles hoy en día. Este templo habría sido el foco principal de las actividades ceremoniales. Bajo la pirámide, los arqueólogos han descubierto túneles y cámaras subterráneas. Uno de los túneles principales conduce a una cueva artificial, que se cree que tiene un significado ritual y cosmológico. Se han encontrado varias ofrendas en y alrededor de la pirámide, incluyendo cerámica, herramientas, figurillas y restos humanos, que proporcionan información sobre las prácticas religiosas y culturales de los teotihuacanos. La pirámide del Sol es un símbolo del poder y la grandeza de Teotihuacán. Su construcción refleja la habilidad arquitectónica y la organización social de la civilización teotihuacana. La pirámide ha influido en muchas culturas mesoamericanas posteriores y sigue siendo un importante símbolo cultural y religioso en la región. Los misterios de Teotihuacán nos revelan solo una parte del vasto rompecabezas de las civilizaciones antiguas. ¿Qué secretos ocultan otras pirámides igualmente enigmáticas? Las de Giza en Egipto, por ejemplo, guardan enigmas que desafían el tiempo y la lógica. ¿Te atreves a desvelarlos? La aventura continúa.